Hola, bueno, voy a compartir un poco más de las memorias que tengo como templario para quien sea la primera vez que vea un vídeo de los que hago, que ya no me atrevo ni a decir mío. Decir que cuando me estoy grabando estoy canalizando a la vez y esto quiere decir que estoy en contacto con los guías y conmigo misma en una conciencia más ampliada y pues para seguir recibiendo estas orientaciones y esta información y transmitiendo desde este lugar de sentir profundo. Separar la mirada de la cámara es lo que es una de las cosas que a mí me ayudan, ¿no? a poder seguir escuchando y hablando a la vez. um, ¿Qué más? Decir también que a mí todas las memorias de vidas pasadas se me han presentado de forma natural, se me han presentado pues haciendo mis 10 minutos de silencio al día, que acostumbro a hacerlo, o simplemente pasando por el sitio donde tuve vidas pasadas, aunque no supiera en aquel momento que las tenía, o en este caso en la vida de templario pues estaba ordenando una habitación y empecé a ver imágenes y sentirlas, ¿no? Y era un bebé, así que hasta que no avanza un poco la historia no supe que era la vida de templario. Esta es mi forma de sentir y de recordar y simplemente quería ponerlo en alto otra vez. Decir que en este caso sí que hice el viaje de forma consciente a los lugares donde estuve como templario acompañando a los peregrinos. Los guías ya me indicaron que este verano me tocaba ir al sur de Francia, que bueno, pues iba para recordar estas vidas y también para realizar otros trabajos energéticos de sanación, tanto personales como transpersonales. No sé todavía si esto es algo que voy a compartir en este vídeo o no, pero bueno, voy a dejar que me vayan guiando para ver qué corresponde explicar. Y nada, decir que la primera vez que yo fui a un sitio donde sabía que tenía una vida pasada de forma intencionada fue todo ha sido este verano de hecho, pero fue en Viladrau, donde tenía una vida de bruja que algún día quizás también voy a compartir. Luego fui a Avalon porque en una lectura de registros acásicos me indicaron que sería bueno para mi alma ir a Avalon a recordar aquella existencia y a sanar, y así fue también en su momento. Creo que voy a compartir esas memorias y experiencias. Y luego ya las terceras y cuartas que han ido entrelazadas son las de Cátara y Templario, que ha sido en este viaje al sur de Francia, en el que pues en diferentes momentos me he ido recordando de una o de otra vida y haciendo los trabajos correspondientes. Así que vamos con la de Templario ya. Para empezar el viaje todavía no sabía bien dónde iría, sabía que iría a Montsegur. Más allá de esto pues no lo tenía programado, fue el día antes, el mismo día creo, por la mañana sí que estuve. El día antes ya tenía algunas ideas, pero por la mañana fue cuando acabé de ver claro por dónde iba a ir, y aún así durante el viaje pues se fueron modificando la ruta, digamos. Y bueno, aparte de estas vidas de Templario y Cátaro, también pasé por otros sitios que me ayudaron a recordar sobre otras vidas, pero bueno, esto ya lo dejamos aparte para no enredarme mucho hoy. Entonces, lo primero que hice fue ir a un pueblo que se llama Quillán. Tengo algunas notas en mi libreta que voy a consultar porque tengo el recuerdo, pero quisiera ser algo ordenada a la hora de compartirlo también. Y bueno, como dije, yo he recordado ya unas 70 vidas anteriores, con lo que es complejo poder recordar todo a la vez y explicarlo, y por eso tengo cosas apuntadas. Entonces, yo en Quillán no sabía bien qué iba a hacer, no sabía si iba por la vida de Templario, por la de Cátaro o por otro motivo, y me encontré que allí había un castillo que sí que era de donde habían pasado los templarios, y bueno, ya vi de lejos, ¿no?, todo lo que había de trabajo a nivel de portales, de almas que quedaron allí, y mucho dolor acumulado. Entonces aquel día no tenía previsto hacer el trabajo, pues ya era por la tarde-noche,
fue después de cenar dando un paseo que acabé en el castillo. Yo soy muy mala orientándome, pero empecé a andar por las callejuelas del pueblo, que tampoco es muy grande, y de repente me encontré con el castillo delante. Fue como, vale, voy a cruzar el río, voy a ir y a ver qué hay. Y nada, decir que para llegar al castillo había que hacer una subida, y al cruzar el puente noté como llevaba unas botas que me pesaban un montón y empezaba a transfigurarme en el cuerpo de hombre que fui como templario, y sentía, ¿no? Como el sudor, la suciedad de los días con el caballo, ¿no? Viajando y así. Y luego empecé a subir a pie. Y la sensación de aquel subir a pie era que también en su momento subí a pie con el caballo detrás. Y sentía todo ese cansancio, ¿no? Los pies como pesados. Y también estaba muy enfadado. Al subir no sabía todavía por qué estaba enfadado. Fue al llegar al castillo que me di cuenta, porque, claro, cuando yo llego al sitio, me conecto también con el akasha de la zona, y ahí se me muestran diferentes imágenes también. Entonces como que estoy recordando a la vez que estoy conectándome con las memorias del espacio. Y nada, pues al entrar estaba muy enfadado. Me acuerdo estando hablando con nobles de mi propósito, que mi propósito era el de la asistencia, pero la asistencia a todo peregrino, no solo a una parte de los peregrinos, que era la intención de aquellos nobles, ¿no? Había mucha gente en la calle que quería venir a peregrinar hasta lo que era, pues, lo que es Palestina, ¿no? Hasta la Tierra Santa, y no se les permitía venir. Era como que estaban haciendo un listado de quién iba a venir, y mayormente eran personas con poder adquisitivo, y la gente creyente de la calle no podía venir. Y esta ruta en Kinyan la hice varias veces, y ya me conocían y nos conocíamos, ¿no? De haber estado pues muchas veces peregrinando juntos, pero era como que cada vez iban más personas ricas y yo no me sentía cómodo con esto. Es como que tenía un sentimiento de deshonra, y que sentía que no estaba sirviendo a mi propósito profundo y humilde de acompañar a quien lo necesitara, no a quien pudiera asumir el coste del viaje, por decirlo de algún modo. Y bueno, entonces es esto. Nada, del trabajo no voy a comentar más. Las memorias que tengo de allí son estas, ¿no? De salir, de ver a la gente y de cómo no poder sostener mucho el mirarlos a la cara sabiendo que ellos no podían acudir a la peregrinación. Luego ya pasamos al día siguiente, que fui a otro castillo. Vamos a compartir sobre 3 castillos de la vida de templario. Entonces, uno era este de Quillan, el otro es el de Puybert y finalmente el de Puy-Laurens. Entonces, el castillo de Puybert es un castillo que está muy bien conservado. Ya de lejos, cuando te acercas, ya se ve. Y me acuerdo de estar en el coche y verlo y sentir ese acogimiento, como que era casa. Ese lugar era casa. Por ahí pasé en muchas peregrinaciones también. Y lo sentía como un sitio muy acogedor, muy de seguridad, ¿no? Que me daba seguridad. Entonces, para acceder al castillo con el coche hay que subir una subida muy, muy pronunciada, y al subir por ahí ya tuve como la sensación de estar yendo a caballo y notar cómo costaba subir la pendiente también a caballo. Me viene también en aquel momento la sensación de una vida muy solitaria. Y bueno, y luego al llegar al castillo, a ver, ¿qué es lo primero? Sí. Había ya delante del castillo un caballo blanco con manchas de un color marrón claro. Esto es físico, ¿eh? Cuando yo llegué, pagué mi entrada y vi que delante del castillo había ese caballo, y fue justo como el caballo, muy parecido al caballo que tuve yo en la existencia de templario, ¿no? Y al llegar allí ya me salió el primer gesto que se fue repitiendo en los otros castillos en los que estuve, que es este, ¿no? La mano aquí y aquí, como así, 3 veces.
3 veces en que en la primera yo decretaba: a Dios me aclamo, en el amor me amparo y en la causa justa me proclamo. Y esto era el gesto que yo hacía cada vez que entraba y salía de un castillo como templario. Y así como entrando, de dar las gracias por haber llegado y saliendo también pidiendo la protección para el viaje que emprendía. ¿Qué más? Bueno, en este castillo siempre fue bien recibido y bien acogido. Convivía con los nobles, convivía también con cátaros. Me acuerdo de verlos pasar allí con sus ropas sencillas y sentir mucha reverencia por ellos, porque muchos de ellos emanaban una gran paz y una gran presencia, y yo los veía así como buenos hombres y buenas mujeres, y siempre sentía ese respeto profundo hacia ellos y hacia su forma de vivir el amor de Dios. Así lo sentía. Entonces, luego cuando estaba en este castillo, a menudo bajaba a la cocina, me veo diferentes imágenes, ¿no? Estoy ya conectando con el Akasha, que como que salgo del castillo a menudo también a encontrarme con la gente que yo siento que son como yo, ¿no? Porque yo venía también de una vida muy rural, como ya expliqué en el otro vídeo, y para mí era importante poder encontrarme con ellos, más allá de con los nobles y la gente de más rango social. Luego, vale, físicamente bajé a la zona donde hay la cocina, y allí ya conecté con el Akasha también. Empecé a ver a la mujer que se encargaba de la cocina, también a 2 chicas más jóvenes que la ayudaban, y es que las 3 eran las que se encargaban de la higiene de la ropa, de cocinar y también del cuidado de los animales que había dentro, ¿no? De los caballos y así. Entonces, al salir de la cocina, todo el trabajo que hice ahí abajo, no voy a hablar de los trabajos que hice, creo, voy a hablar solo de las memorias ahora, ¿vale? Entonces, al salir al patio de nuevo, había muchos niños y niñas corriendo por el patio y se respiraba un ambiente bastante alegre en este sentido del día a día. Había momentos en los que esto como que veía diferentes imágenes, diferentes momentos estando en ese patio en los que había más tensión y así, pero por lo general se estaba tranquilo dentro del castillo. Luego subí a una torre y allí bajé. Es como que tenías que subir para entrar a la torre, y luego dentro de la torre bajas y hay una sala muy bien conservada, con una mesa redonda y todas sus sillas alrededor, y luego hay 2 ventanas, una a la derecha y una a la izquierda, con unos escalones, ¿vale? Y entonces allí se explicaba en lo que tienen escrito en el castillo, que era un sitio donde pues se iba para leer, para estar tranquilos y así, pero lo que yo veo en mis memorias es que justo al bajar las escaleras ya me entró una emoción muy fuerte. Cuando vi la mesa con las sillas aún fue mucho más intenso lo que sentía. De recordar, me vibraba todo el cuerpo y bueno, pues allí es lo que según los escritos se decía la sala de la humildad, y allí lloré muchísimo porque me veo caminando dentro de la sala, entrando. Es un sitio donde voy a recogerme a menudo, es un sitio donde yo me pongo normalmente en las escaleras y en la ventana de la parte izquierda para reflexionar y para encontrarme conmigo mismo. Muchas veces coincido con una mujer que también va allí a buscar su espacio, ¿no? Más de recogimiento. Ella se pone normalmente en la ventana de la derecha, pero también generalmente cuando yo llego nos saludamos y ella se va para dejarme el espacio. No es algo normativo, pero es como lo hacíamos, porque éramos los 2 que más a menudo íbamos allí. Entonces, allí en esa mesa muchas veces nos reuníamos con otros hombres
para hablar de las estrategias, de cómo íbamos a emprender el viaje que necesitábamos para organizarnos, para trazar la ruta donde había peregrinos que íbamos a recoger y que se iban a sumar a la cruzada, y también pues todo lo que fuera logística, ¿no?, de aquellos viajes. En general, las sensaciones de encontrarme siempre rodeado de muy buena gente con un corazón enorme, y que hacíamos las listas de quién iba a venir. Conecto mucho con la sensación de aquel cuerpo, de un cuerpo fuerte, de una actitud muy valiente y alegre, pero hay muchos sentimientos encontrados porque también es una vida de mucha tristeza y soledad, porque pienso a menudo en mi familia de origen y en mi voto de castidad, de que decidí entregar mi vida a Dios y al amor divino, y por ello nunca formaría una familia como la que tuve yo, y eso hacía también incrementar mi sentimiento de agradecimiento por mis padres de aquel momento de haber aceptado mi camino. Luego también estas emociones conviven con el hecho de sentirme muy honrado, y lo escribí tal cual porque sentí las frases muy fuertes en aquel momento, de sentirme honrado de servir al amor divino, a la causa del culto libre y a la seguridad de los buenos hombres y buenas mujeres. Que esto también, cuando me quedaba por la zona de Francia y íbamos de un castillo a otros, también ellos aprovechaban el viaje para moverse si era el caso y lo requerían. Luego de todo esto, pues salí ya de esta sala y me fui arriba de la torre donde había la capilla, y allí también conecté con más memorias. Me emocioné mucho al entrar porque recordaba haber entrado allí acompañado del señor del castillo. Me acuerdo también que el religioso responsable de aquella capilla no le gustaba que yo fuera allí a orar solo. Es como que ahí empezaba a haber una rectitud, una exigencia y unos como niveles dentro de lo que es ser religioso, ser practicante del amor a Dios, porque yo sentía más así, más que religioso, ser un practicante del amor a Dios. Y ese hombre no quería que yo entrase solo, era como que lo sentía mucho como su espacio, y no solo yo, sino toda persona tenía que entrar acompañada de él, o él tenía que estar informado de que la persona entraba. Y a veces ocurría, ¿no?, que yo entraba acompañada del señor y del castillo, y, y simplemente pues él se iba como medio enojado. Y bueno, recuerdo estar allí, estar orando muchas veces, estaba muy tranquilo, ahí me conectaba con María Magdalena, me conectaba con Jesús, me conectaba con muchos seres del mundo angélico y arcangélico, aunque en aquel momento no era consciente de eso. Yo solo dejaba que mi cuerpo fuera inundado de esa luz y de ese amor. Y allí exponía mis dudas respecto a los viajes o respecto a cómo proceder en los momentos en los que podíamos ser interceptados. ¿Qué más? A ver. Vale, el señor del castillo también me acompañaba a menudo a la capilla y me dejaba luego sola, pero se aseguraba de que pudiera tener mi espacio solo allí, porque ya hacía muchos años que yo servía a la peregrinación de la zona y ya me conocía y me tenía mucho aprecio por la protección que ofrecía, y también porque pues a nivel personal nos entendíamos mucho. Estas son las memorias de la capilla. Y luego, salí de la capilla y subiendo las escaleras arriba había otra sala que en los carteles del castillo ponía la sala de los músicos, y en esa sala yo solo entraba cuando llegaba, ¿no? Hacían como una fiesta de recepción de los templarios que llegábamos y de los peregrinos, y bueno, siempre había mucha comida, bebida, y a mí como que me quedaba lo justo imprescindible de protocolo, y luego me iba temprano porque me generaba bastante ansiedad ese ambiente festivo, con tanta comida, con tanta bebida y con tanta intención de seducción también, porque pues había mujeres
con intención de seducción y eso me embriagaba y estaba pues un rato y me iba porque siempre tenía el recuerdo, ¿no?, de que otras personas no tenían para comer o tenían poco para comer y siempre tuve ese sentimiento de humildad muy despierto en aquella existencia. Entonces tampoco me sentía cómodo permitiéndome comer más de lo que necesitaba o embriagarme. Entonces salía y me iba al patio y me estaba ahí un rato con el caballo, peinándolo, acariciándolo, preparando también las monturas a veces, o me quedaba simplemente mirando al cielo, las estrellas y reflexionando y entrando en esta paz interior, y luego ya me iba a dormir después de mis oraciones. Y estas son las memorias de Puigverd. Y ahora ya las últimas son las que tuve cuando fui a Puig-Laurens, que es otro castillo que no tenía previsto ir, pero a la vuelta me indicaron que sí era importante y preciso pasar por allí, así que así lo hice. Y en este castillo no anoté nada. En este castillo estuve pocas veces, la verdad. Fui más allí por el trabajo energético que tenía que hacer ahora como Esther, que no tanto por recordar mi vida anterior allí, que digo, fui muy pocas veces. Tengo la sensación de que cuando estoy allí estoy muy de paso y no es un sitio donde lo sienta muy familiar como Quillan o como Puigverd, que Puigverd sí que era muy, muy, muy familiar y muy recurrente en mis viajes. Y entonces allí pues conecté sobre todo con eso, con el entrar, como que el noble que llevaba aquel castillo era muy arrogante, muy arrogante. Y no me sentía muy cómodo. Había una mujer en una torre. Esta sí la recuerdo con mucho sufrimiento. A menudo me ponía delante de su puerta y oraba también por ella y con ella, cada uno a un lado de la puerta. Y poco más de la zona de allí, de Puig-Laurens. Así que bueno, espero que todas estas concretudes puedan ayudar a quien tenga vida de templario también a recordar su vida allí, quizás también a alguien que fuera cátaro o cátara o simplemente compartiera la vida con nosotros en ese espacio-tiempo. Y ya está, voy a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por estar y por la apertura de escuchar desde el corazón. Un abrazo muy grande a todos.